Vamos a empezar leyendo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Fíjense bien que este pasaje, del versículo 1 al versículo 10, es un mensaje referido a nuestra vida en el más allá. Es decir, ¿qué va a pasar en el cielo? A veces sirve cuando alguien ha fallecido, a veces sirve cuando alguien está en algún tipo de tribulación, y a veces sirve cuando simplemente pensamos que un día tenemos que partir de este mundo. Ayer en el velatorio estaba hablando con un señor, aparte del esposo de Cristina, también hablé con otro señor, y él me decía, él no sabía nada del Evangelio, pero había una cosa interesante, decía, la gente tiene que aprender a pensar que un día se va a morir. Y le digo, sí, efectivamente, le decía yo, pero le preguntaba si él estaba preparado para enfrentar eso que él sabía que la gente debía conocer. Ahora, leemos acá, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en el cuerpo que tenemos ahora, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que esto que es mortal, nuestro cuerpo, sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las promesas o los anticipos de su Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor en el sentido físico, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y aquí viene el versículo clave de esta noche. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él está hablando de los creyentes salvos que van a ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Está hablando de los creyentes, está hablando en plural todo el tiempo. Dios, dice el versículo 5, nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, la promesa, el anticipo del Espíritu Santo. Sabemos que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, pero sabemos que vamos un día a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y entonces dice, todos nosotros, es decir, todos los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De esto vamos a hablar hoy, pero aclarando algunas cosas, especialmente para los hermanos que son maestros de la escuela dominical en los anexos. Y también en Romanos capítulo 14, leemos otro pasaje que nos interesa cuando el apóstol les da un tironcito de oreja a algunos hermanos que juzgaban mucho a sus semejantes. Y les dice, a partir del versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, y acá usa la misma frase, por el mismo autor que es Pablo, la misma frase que usa en su carta a los Corintios, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay una traducción que dice todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pero es más o menos la misma cosa. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta afirmación. Primero les voy a hacer un mapa. ¿Vieron que está de moda esa expresión mapa genético?
También está de moda mapa profético. El pastor Zascaroli estaba haciendo un mapa profético, no sé, un día lo vamos a repartir. Está haciendo un mapa profético con dibujitos. Después sacamos una fotocopia y se lo repartimos. Lo ponemos en la hojita. La cosa es así, hay 3 juicios. Ustedes, los que vienen hace muchos años a la iglesia, se tienen que acordar. No les voy a preguntar, pero se tienen que acordar. Después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor arrebata a la iglesia, cuando nosotros vayamos a estar en la presencia del Señor, entonces tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo para rendir cuenta de nuestros actos, de lo que hemos hecho en el cuerpo físico. Algunos dicen el cuerpo de la iglesia. No, en el cuerpo nuestro, dentro y fuera de la iglesia, lo que hago acá adentro, lo que hago afuera. Pero los creyentes no vamos a ser condenados. No nos pueden mandar al infierno. Estamos salvos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8, el versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, este tribunal no es para condenarnos, es para juzgarnos. Dice el apóstol Pablo, en el pasaje que acabamos de leer: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando ha dicho ya, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y lo asocia. Y en la segunda carta a los Corintios, cuando desarrolla la misma idea, entonces nos está diciendo, en la primera carta a los Corintios nos está diciendo, en el capítulo 3, que vamos a ser expuestos a un juicio. Dice, desde el versículo 11, 1 Corintios 3, fíjense que es una cita que todavía no dimos, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que en el tribunal de Cristo nadie nos va a mandar al infierno, pero vamos a tener que responder por nuestras obras. Yo a veces pienso, ¿cómo hará el Señor? Bueno, no tengo respuestas técnicas, ¿no? Tiene que juzgar a muchos millares, pero el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo todos los días con nosotros, nos está juzgando y reprendiendo si de veras dependemos del Espíritu. Por ahí uno se da cuenta que no le testificó al vecino, que tuvo la oportunidad, que el médico sacó la conversación, que el kiosquero habló de una cosa parecida, que por ahí alguno le dijo: ¿a dónde vamos a parar? Y el Espíritu Santo está diciendo: hablale. Mañana, cuando lo encuentro. Yo hablo con el verdulero que está a la vuelta de casa a veces, ¿no? Esta mañana hablaba con él. Él es devoto de cuánta virgen hay por todas partes, ¿no? Devoto, ferviente. Lee continuamente las oraciones a los santos, tiene su librito de oraciones a los santos allí, y uno llega y está San Luis Gonzaga, después le venden mandarina podrida, papa vieja, es otra cosa, eso va aparte, ¿no? Pero es tan devoto. Al principio, cuando se enteró que yo era evangélico, no me hablaba. Ahora habla, y no, yo pienso, el Espíritu Santo me dice que tengo que hablar. Es Dios que se ocupa de mí, y sí, de mí. Y yo soy un pobre tipo. Y de cada uno de nosotros, y de millones de creyentes en todo el mundo, Dios se ocupa. Se ocupa personalmente. Está ahí atrás de Rosas diciéndole: Rosas, tal cosa. Está atrás de Rosita, está atrás de Gaidú, está atrás de Cosimarra. Está ahí. Si él puede hacerlo, lo va a hacer en el juicio.
Pero lo que pasa es que no podemos pasar la vida cristiana de cualquier forma sin que Dios nos juzgue. Por eso dicen, no juzguemos a otros hermanos, porque Él se va a encargar de juzgar a los otros y a mí mismo también. Ese es un juicio en este mapa. El mismo mapa, el segundo juicio, viene cuando termina la gran tribulación, cuando termina el gobierno del anticristo. El otro juicio, que vamos a ver más adelante en las lecciones de la escuela dominical, está en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 dice el versículo 31 y los que siguen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, cuando venga, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto ocurre en la tierra. El tribunal de Cristo ocurre en el cielo. El tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después del arrebatamiento. La descripción que nosotros hemos leído en Romanos capítulo 14 demuestra que el tribunal de Cristo está después de nuestra muerte y en la presencia de Dios en el cielo. En cambio aquí, en Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga. El Señor estaba acá en la tierra, cuando venga. El tribunal de Cristo no es cuando venga, es cuando vamos, cuando somos llevados en el arrebatamiento, según la Biblia. Es otro escenario. Cada juicio tiene un escenario distinto y una oportunidad distinta. Entonces, vendrá con los santos ángeles, se sentará en su trono de gloria. Debemos imaginar que es un trono de gloria que el Señor va a tener aquí en la tierra. Yo a veces pienso que debe ser Jerusalén. Yo soy muy premilenario, no pretendo que todos sigan al pie de la letra lo que yo creo, pero yo creo que se va a sentar en Jerusalén, porque lo dicen infinidad de profecías. Creo que ahí se va a sentar el Señor y va a juzgar desde ahí las naciones. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento de la iglesia, dice la Biblia que, vamos a leerlo, por eso les dije que vamos a leer mucho hoy, en Romanos, otra vez, dice el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Se acuerda que lo vimos hace poco, un martes? Todo Israel será salvo. Y el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, lo que Dios prometió a Abraham tiene que cumplirlo sí o sí. No podemos espiritualizarlo. Dios le prometió la tierra. 11 versículos 25 al 29. El 29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, cuando Dios dice algo, esto lo doy, lo da, no vuelve atrás. Él le dio Israel a Israel. ¿Por qué no se cumple esa profecía plenamente? Porque primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles, dice este pasaje. Primero tiene que ser arrebatada la iglesia. Entonces, durante la gran tribulación, perdonen que hable tan rápido, pero quiero hacer el mapa, después seguimos en los venideros estudios. Ustedes recordarán en el capítulo 13 de Apocalipsis que cuando aparece el anticristo, este capítulo lo estuvimos estudiando hace poco, dice el versículo 7, Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo dice el profeta Daniel en los capítulos 7 y 8. Entonces, ¿qué santos? Los santos son los creyentes vamos a ser arrebatados. Este es el pueblo de Israel, perseguido. Son los hermanos más pequeños. Entonces viene el Señor para el juicio después del sufrimiento, después de la tribulación, cuando ha caído el anticristo. Viene el Señor, reúne a las naciones y les dice, por ahora lo estoy resumiendo, no esperen que voy a exponerlo todo, lo he hecho muchísimas veces, pero ahora lo estoy resumiendo para que ustedes se acuerden. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, en cuanto lo hicieron ustedes a Israel. Este es el criterio de este segundo juicio, que se llama el juicio de las naciones y que tiene relación con la posesión de la tierra, como lo hemos explicado otras veces, y ahora permítanme que lo deje de explicar para pasar al tercer juicio y dejar el mapita hecho. El tercer juicio está en Apocalipsis capítulo 20. El primero es en el cielo, después del arrebatamiento de la iglesia. El segundo es en la tierra, el juicio de las naciones, en el trono de gloria. Y el tercer juicio, dice así la Biblia en el versículo 11 de Apocalipsis 20: vi un gran trono blanco, por eso le llaman el juicio ante el gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Este juicio no es ni en la tierra ni en el cielo. El primero es en la tierra, el segundo es en el cielo, y este dice acá: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, el escenario, para cada juicio hay un escenario diferente. Es un juicio que está en otra dimensión, y ningún lugar se encontró para ellos, ni para la tierra ni para el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, según la epístola de Pedro. Es decir, cuando uno hace el mapa profético, es todo como un rompecabezas, cada cosita entra en su lugar. Lo de Daniel, lo de Jesús en sus discursos proféticos, Mateo 24, por ejemplo, o de las parábolas proféticas como las de Mateo 13, cada cosita va entrando, va armándose. Entonces, este tercer juicio tiene otro escenario. ¿Cuándo es? Fíjense, el primer juicio es antes del milenio. Es cuando la iglesia es arrebatada. Y no hay milenio tampoco en el mismo momento, porque cuando la iglesia es arrebatada comienza el gobierno cruel del anticristo, entra la gran tribulación, entran probablemente 7 años de tremendos sufrimientos para el planeta Tierra y para el pueblo de Israel. Pero de todas maneras eso ocurre antes del milenio. Viene el Señor para empezar el milenio, segundo juicio. Juzga a la tierra porque va a ser un gobierno terrenal. Es un gobierno terrenal. Yo a veces admiro a los judíos ortodoxos creyentes en el judaísmo veterotestamentario, del Antiguo Testamento. Yo los veo ahí, yo no sé por qué hacen así con la cabeza, nunca he sabido la razón. No sé si lo hacían. ¿Las han visto ustedes orar frente al muro de los lamentos en televisión? Sí, Gauna, a lo mejor sabés. Sí, puede ser también que sea una afirmación, creo lo que estoy viendo. Bueno, de todas maneras, lo que interesa es que en este caso ellos van a padecer persecución y va a haber naciones que los van a perseguir y naciones que los van a defender. Es parte de la historia. Hemos estudiado el otro día en la escuela dominical lo de la tribu de Efraín, lo de la tribu de Manasés, lo de los hijos de José, cómo estaban distribuidas las tribus en Israel, cómo desaparecieron bajo la invasión de Asiria, cómo llegaron a expandirse, cómo llevaron sus nombres y sus huellas a través de las distintas culturas, cómo están grabados esos nombres. Entonces, Dios quiere preservar ese pueblo, sus dones son irrevocables. Su llamamiento es irrevocable. Dios decidió, lo preserva, está ahí. Y para eso necesita de instrumentos que son naciones que protegen. Esas naciones son las bendecidas para el milenio. Y si nosotros tuviéramos tiempo para desarrollarlo, lo vamos a hacer en las lecciones de la escuela dominical, nos daríamos cuenta que es perfectamente coherente con las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Moisés,
las promesas de los profetas, que no vivían una ilusión, que no pasaron 2000 años con ilusiones y fantasías, inventando una historia futura que nunca iba a ocurrir, inventando una utopía, hablando de un futuro templo y de la cantidad de cosas que, claro, los intérpretes liberales contemporáneos dicen todo eso era producto de la imaginación. No es verdad. Lo que Dios ha dicho es cierto, se cumple y se está cumpliendo. En el segundo juicio se va a hacer en la tierra para juzgar a las naciones. Pero en el tercer juicio ya no hay ni cielo ni tierra. Fíjense ustedes, es otra dimensión. Se acerca el nuevo mundo de Dios, pero Dios, para que pueda producir ese nuevo mundo, tiene que formar un escenario aislado de todas esas realidades para juzgar, dice Apocalipsis 20, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el más allá entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como cada uno será juzgado según sus obras, es evidente que aquí estos muertos grandes y pequeños no son los mismos que están presentados en este mismo capítulo 20. Dice el capítulo 20, hablando de los muertos que creyeron en el Señor, versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a leer desde el principio, para evitar confusión. Desde el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta el fin del milenio, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, etc. ¿Vieron qué difícil que resulta creer? Porque esto es la verdad. Esto es la palabra de Dios. Y nosotros, que somos creyentes, nos cuesta creer. Yo a veces leo este libro del doctor Houghton Riezler, me pongo con curiosidad a leer, y él dice a veces, qué difícil que resulta creer. Empezar por creer que Jesús nació de una virgen. El otro día el periodista Aliberti, en un programa de televisión, dijo que Jesús usó una palabra peor que chanta, utilizado por el imperio para arrasar con la ingenuidad de la gente, y que todavía se mantiene eso mismo. Porque ¿quién, dijo Aliberti, quién puede, es un periodista famoso de Buenos Aires, un sonido especial, dice Aliberti, ¿quién puede realmente creer algo así como paparruchada, dijo, de que María fue virgen y que Jesús resucitó? ¿Y quién, decía él, quién? Le preguntaba a otros periodistas, ¿no? Y los otros periodistas no sabían qué contestar, porque los otros pobres estaban desarmados ante los argumentos, no tenían ni la menor noción ni siquiera de apologética, de una respuesta racional. Yo pensaba, es que no hay otra respuesta que decir, yo creo, porque la fe es un don del Espíritu.
Y entonces la respuesta es: creo en la palabra de Dios. Creo realmente que habrá 3 juicios. Un juicio para nosotros los creyentes, creo de verdad. Y creo que ahí voy a tener que responderle al Señor por cada macana que he hecho y por cada cosa buena que no hice. Estoy seguro que voy a tener que comparecer. Y que allá el Señor de alguna manera se ingeniará, me mostrará mejor que un psicoanalista o que bajo un proceso hipnótico, me mostrará toda mi vida y tendré que reconocer todos mis errores y la bondad y gracia y misericordia de Dios por haber perdonado mis faltas. Creo en ese juicio, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Creo que es verdad también que las naciones serán juzgadas, porque las naciones han manejado discrecionalmente el mundo y las naciones, más que políticamente, están gobernadas por poderes superiores a ellas mismas, como dice la Biblia, poderes demoníacos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, un príncipe celestial habla con Daniel y le dice: yo venía y me detuvo el príncipe de Grecia, tuve un conflicto con el príncipe de Persia. Es decir, aceptan que hay poderes demoníacos que manejan las naciones que están al servicio del mal. La Biblia lo enseña. Las naciones tienen que ser juzgadas, los poderes tienen que ser juzgados, porque la Biblia lo dice, entonces lo creo. Me resulta difícil y lo creo porque me resulta difícil, porque Dios es sencillo en las expresiones, pero nosotros queremos complicar las cosas y tratar de encontrarle explicaciones racionales a cada detalle. ¿De dónde vamos a sacar explicaciones racionales si nuestra razón es infinitamente pequeña en relación con la razón de Dios? Como tratar de explicarle un simple teorema de colegio secundario a un nene de 2 años. Yo soy menos que un nene de 2 años ante la mente de Dios, y Dios es un anciano de días de toda la eternidad. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo puse en la hojita, pero no quiero hablar de lo que puse en la hojita, pero puse en la hojita unos pasajes, no unas ideas mías, sino unos pasajes. La Biblia enseña que las recompensas serán proporcionales a nuestra fidelidad. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero la fe es un don de Dios. Y entonces Dios no va a premiar nuestra fe, sino nuestra fidelidad. La fidelidad es lo que Dios está observando en nosotros. Aquellas cosas en las que nosotros hemos fallado o que las hemos hecho en la carne para ganar méritos acá en la tierra, allá no sirven, allá son quemadas. Porque yo puedo haber sido pastor, por ejemplo, para sentirme halagado, predicar para que a la gente le guste, hacer las cosas para que uno adquiera cierto renombre, cualquier cosa, y servir al Señor por eso. Entonces, en ese caso, el fuego declarará que eso no sirve, porque el que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. Entonces no sirve, no quiere decir que voy a ir a condenación. Si alguna cosa ha pasado por mi vida que yo podía haber hecho y no hice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago. Así que tampoco ando por ahí. Pero si alguna cosa Dios ha hecho a través de mí, eso que Dios ha hecho a través de mí, eso es lo que Dios juzgará para ver qué tipo de recompensa o qué tipo de lugar merezco. Ahora, Pablo en 1 Corintios 15 habla de grandes lumbreras y pequeñas lumbreras. Jesús hablaba de quién es más grande en el reino de los cielos. Recuerdo haber aprendido de Billy Graham en el año 60, cuando él tuvo un curso para predicadores, un curso muy lindo, que
él hablaba del universo como el lugar donde vamos a trabajar después del juicio. Hay un tema extenso para tratar allí, pero hay una cosa que es linda y que alimenta nuestra fe. Generalmente cuando uno escucha a estos predicadores muy conocidos, como el que viene ahora, como Luis Palau, como Billy Graham, como otros hermanos que predican el Evangelio ante multitudes en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que le asombra es la sencillez con que hablan de estas cosas, ¿no? Ustedes escuchan a Billy Graham, siempre le va a meter en un sermón que un día Jesús vendrá y reinará sobre la tierra y le cuentan el milenio, y la gente se convierte porque es palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, y si no se convierte tampoco vuelve vacía, porque está ahí. En cambio, si uno le trata de encontrar explicaciones racionales y rebuscadas y cosas así, pueden ser útiles para salir del paso en algún momento, pero no producen fruto, no entran profundamente en el corazón de la gente. Y por eso yo creo que el apóstol Pablo era tan concreto cuando decía, bueno, cuando vayan al cielo ustedes, la obra de cada uno va a pasar por el fuego, Dios va a mirar las cosas. Y si lo estuviéramos pensando, tal vez seríamos más cuidadosos en cuanto a nuestra conducta, nuestra manera de ser y nuestras motivaciones. ¿Por qué somos así? A veces somos así porque nos gusta ser halagados, o porque nos gusta ser prominentes, o porque no hemos madurado en la fe. De manera que estos pasajes son interesantes por eso. Cuando son entregados a Satanás por la iglesia significa simplemente disciplina, fuera de la comunión. Es eso el sentido de la frase. Fuera de la comunión, es decir, expuestos a los peligros de permanecer fuera del cuerpo de Cristo en cuanto a la comunión, porque no es que se van a perder, se pierden si nunca fueron salvos, ¿no? Ahora, los que se desviaron de la verdad son los apóstatas y lo difícil es juzgar su destino, porque no tenemos la información de en qué consistía el desvío. Dentro de la iglesia, cualquier historia del cristianismo, especialmente por historias grandes como la de la Tourette, que es la mejor historia. El otro día vino un hermano de la Casa Bautista del Paso y estaba recomendando la historia de la Tourette, que en la Argentina la tenemos hace muchos años, y decía, es la mejor historia del cristianismo que hay. Y es cierto, lo que tenemos acá es una traducción. Y ahí menciona todas las desviaciones doctrinales que hubo ya cuando habían pasado días de Pentecostés, ya, porque ya había sectas judías en Jerusalén, enfrentadas entre sí, Jerusalén, Antioquía, empezaron a surgir. Entonces, tendríamos que determinar cuál fue la apostasía de Himeneo y de Fileto y de otros más. Y eso no lo sabemos sino a través de terceros, de algunos historiadores que arbitrariamente han dicho las cosas pero no han podido demostrarlas. Si ellos negaron a Jesucristo, teniendo en cuenta que la iluminación era muy poca, la iluminación intelectual y espiritual de la investigación, el conocimiento doctrinal, porque las primeras cartas se escribieron casi 30 años después de la muerte de Jesús. El Nuevo Testamento empezó a compilarse, empezó a aparecer en escrito unos 30 años después. Mientras tanto, la tradición había sido verbal. Esa transmisión verbal de la que fue testigo Juan, por ejemplo, que vivió hasta cerca del fin del primer siglo, es decir, Juan vivió hasta 40 años después de haber aparecido los primeros rollos del Nuevo Testamento. Es decir, Juan y otros testigos así están en la historia y forman parte del cuerpo coherente que respalda la revelación. Pero en ese cuerpo coherente que respalda la revelación no están incluidos explícitamente en qué consistían las herejías de Himeneo y de Fileto y otras. Hay otras herejías que sí, por ejemplo, de la característica de los gnósticos, que se menciona en Colosenses, sin decir gnósticos, que se menciona en la primera epístola de Juan. Esas cosas sí. Y otras que aparecen también paralelas que no eran cristianos, como los epicúreos y los estoicos discutiendo con Pablo en el Areópago de Atenas. Esas cosas sí aparecen, pero el peligro, cuando la Biblia habla de apostasía, a mí me parece que
al abandonar la verdad hay muchos que la abandonan por no haberla conocido. Es rigurosamente cierto. Acá tenemos una supuesta iglesia bautista en Cañada de Gómez que está enseñando oficialmente que el infierno no existe. Y eso es apostasía. Y es la iglesia bautista aquí cerca. Y no solamente que lo enseñan verbalmente, sino con literatura, con libros, y con ahora una nueva versión de la Biblia editada en América Central, que es una Biblia de la que se han mutilado todo lo que tiene que ver con la condenación. Y que se está vendiendo acá en Cañada de Gómez. De modo que la apostasía va a existir siempre. Bueno, vamos a seguir otro martes, porque son las 10 menos cuarto, hermanos, hoy hace mucho frío. Me alegro de ver que ustedes se interesan, pero interesémonos en ver. Yo siempre pienso, ¿qué va a decir el Señor de mí cuando no le hablo a quien le tengo que hablar acerca de Jesús? Fíjense que está en la segunda carta a los Corintios. Esto es importante, ¿dónde está un pasaje? Porque si yo quiero saber cómo tengo que explicar un pasaje de la segunda carta a los Corintios, tengo que tener en cuenta qué es lo que dice la primera carta. Para entender un pasaje, tengo que buscar todos los pasajes que estén interrelacionados y en lo posible dirigidos al mismo grupo de personas. Esto está dirigido a la iglesia de Corinto. Entonces lo más probable es que lo que vamos a ver ahora en la segunda carta nos dé una pista a la primera carta. La segunda carta dice en el capítulo 5, podemos leer desde el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Observen que siempre se refiere al cuerpo físico, no a la iglesia. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor quiere decir ausentes del cuerpo físico, no ausentes de la iglesia. Presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo malo? Esa es la pregunta. Ahora, Pablo no se puede quedar tan campante si no se lo hubiera explicado antes. Porque cuando en la segunda carta a los Corintios, o la segunda a los Tesalonicenses, o la segunda a Timoteo, tiene alguna cosa rara, es porque se refiere a lo que dijo en la primera carta. Entonces vamos a ver qué decía Pablo en la primera carta con respecto a esto, cosa que todos debemos recordar sin duda, en 1 Corintios capítulo 3. Dice desde el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, la base de nuestra doctrina es Jesús y somos cristianos. Se puede inventar cualquier tipo de doctrina, pero si uno pone el fundamento, entonces hay que tener cuidado. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, se refiere al día de juicio del tribunal de Cristo, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Ahora, ¿cuál era el problema que venía discutiendo Pablo en este capítulo? Venía discutiendo esto. Había hermanos de buena doctrina, de sana doctrina. Ellos edificaban su doctrina sobre el fundamento que es Jesucristo. Eran buenos creyentes, bien formados, bien desarrollados, bien maduros, pero tenían un defecto. Mezclaban su sana doctrina con heno, madera, hojarasca, es decir, con cosas que no eran tan importantes, que no servían mucho, que era una contribución de sí mismos, de su propia mente. Por eso Pablo les ha dicho al principio del capítulo, yo tengo que escribirles a ustedes y hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, porque les di a beber leche y no vianda, no comida un poco más fuerte, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces primero los va reprendiendo por eso. Claro que previamente los ha elogiado. Ustedes leen en el capítulo 1, Pablo reconoce que ellos están edificando sobre el fundamento que es Cristo. En el capítulo 1 les dice, desde el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Un excelente elogio a toda la iglesia. Está todo bien en ustedes. Nada les falta de ningún don. Sin embargo, tienen algunas macanas, uno dice como cosas buenas mezcladas con cosas malas. Hay cosas malas que son verdaderamente malas, que limpian la sangre de Cristo, y hay errores como eso de meter ideas extrañas. Vamos a imaginar esto. No sé si ustedes ven algunos de los programas de televisión evangélicos que se transmiten en televisión. Bueno, no todos los ven, pero algunos veo que sí. Uno piensa, estos hermanos que caminan sobre las manos, saltan, brincan, dan tumbas carneras, se mueven como locos adelante, o hacen toda clase de shows pintorescos, son sinceros. Me da la impresión de que la mayoría de ellos están tratando de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Están tratando de ganar a la gente a su manera. Por ejemplo, uno lo ve a Benny Hinn. Yo, por supuesto, no comparto para nada las ideas de Benny Hinn. Pero lo que no me atrevo a decir que Benny Hinn es inconverso. Me parece que Benny Hinn es un creyente que a su manera, como un tiro al aire, trata de hacer cosas para lograr la conversión de la gente. Eso es madera, heno, hojarasca. Cuando él empieza a tirar a la gente, un día estábamos mirando con Rosita una reunión de Benny Hinn. Tira a la gente hace cada acrobacia, da vuelta en el aire, cae espectacularmente, se levanta, vuelve a caer. Es como ir al circo, en cierto modo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y él salta y brinca y sale corriendo, tira a uno al suelo, después tira a otro acá, después corre a la plataforma, sube se para en el extremo de la plataforma y le dice a la gente, parece Rodrigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después vuelve de nuevo y sigue otra vez. Bueno, uno dice, bueno, este hombre hace tantas cosas, un hombre grande ya. No digo muy grande, pero andará por los 50 años. Pero corre como un chico de 20 y salta y brinca y se ríe y a veces empuja a algunos. Y uno dice, pero ¿este hombre es convertido o no es convertido? Yo pienso que sí, me ayuda este pasaje. Hay quien sobreedifica madera, heno, hojarasca, y cuando vaya al tribunal de Cristo, Cristo le va a decir, muy bien por todo lo que hiciste sobre el fundamento, oro, plata, piedras preciosas, lo que predicas de todo, pero por lo otro, mirá, esto se quema. Porque todos hacemos cosas así. Me parece que una de las cosas que nosotros hacemos es
producto de nuestro entusiasmo y de nuestra carne, pero son superficiales y a veces son completamente inútiles. Y supongo que la respuesta es, lo malo en ese terreno es lo inútil que hicimos. A veces hacemos tantas reuniones de comisión. A veces, cuando yo era presidente de la convención, nos reuníamos en Buenos Aires 2 por 3. Estábamos a veces discutiendo 5 horas y después nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estuvimos discutiendo? No pasa nada, no resolvimos ningún conflicto, ningún problema. Mantuvimos siempre las mismas situaciones difíciles. Es decir, el heno, la madera, la hojarasca van a quedar. ¿Saben por qué? Porque en el cielo la iglesia tiene que entrar limpia. La gente siempre dice, la iglesia está llena de defectos. Tienen toda la razón del mundo. En la iglesia hay muchos defectos. Otros dicen, la iglesia está en crisis. Es una expresión muy común. Siempre estuvo en crisis la iglesia. Hasta hay un libro que se llama El cristianismo en crisis. La crisis es un hecho natural de la iglesia, propia de su naturaleza humana, de sus conflictos. La iglesia que Cristo pastoreaba estaba en crisis, la de los apóstoles, porque crisis es una encrucijada donde siempre tenemos que estar decidiendo. Pero en esa crisis hay muchas cosas superficiales. Y a veces me preguntaba Josimarra el otro día, ¿qué pasa si una persona se está portando mal y en ese momento se muere y es creyente? Yo le dije, se salva. Uno dice, no lo puedo entender. Sí, se salva. Se salva porque la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa con las cosas que hicimos inútiles? Yo era pastor en el Distrito Sur y hacía un boletincito de la iglesia, la máquina, cuando no había computadoras, ¿no? Con dibujitos y todo, cosas así, ¿no? Y entonces vino un día el doctor Pisicati, que era un diácono veterano, y yo tenía 31 años. Y me dice, pastor, no haga eso, no pierda el tiempo en eso. Dice, son papeluchos. Haga obra pastoral, deje esos papelitos. Eso era madera, heno, hojarasca. Madera, heno, hojarasca, discutir por algunas cosas, ¿no? A lo mejor porque queremos servir bien al Señor y tocar una pandereta. A mí no me molesta una pandereta. Si un hermano viene con una pandereta y le toca, por mí, que venga. No hay ningún problema si tiene una pandereta. Pero si lo hace porque cree que eso es una manera sabia o santa de servir al Señor, no, es también un poquito de heno, hojarasca, hasta esto puede serlo. Depende del espíritu con que lo hacemos. Hasta esto. Porque es aquello que desde el punto de vista de Dios no lleva fruto alguno. Yo me acuerdo cuando yo era el pianista de la iglesia, el armonista de esta iglesia, hace más de 50 años, antes que me casara con Rosita. Mucho antes. Vos, Elvira, pero no sos tan grande, pero te debes acordar. Ahí Samuel era el que tocaba. Y mi hermano tocaba el violín. Y en realidad los dos estábamos haciendo un concurso para ver quién hacía mejor las cosas desde el punto de vista musical. Entonces no era para adorar al Señor, era porque éramos chicos y como chicos nos gustaba lucirnos, quedar bien, que iba a ver a la gente, decía, tocaste fenómeno, o mi hermano que tocaba muy bien el violín, qué bien, dale Pedro, así se toca violín. Bueno, cuando vaya al tribunal de Cristo, mirá, Señor, yo en la tierra tocaba muy bien el violín. Y todos los hermanos me aplaudían. Señor, madera, heno, hojarasca, no corre. No corre. Son esas cosas del yo, esas cosas de nuestra naturaleza humana, en las que todos, absolutamente todos, estamos metidos. Pero vamos a seguir. Entonces supongamos que pasa esto. ¿Qué ocurre después? Bueno, vamos al tribunal de Cristo. Entonces allí el Señor descarta todas las macanas que hemos hecho por servirle, pero los pecados han sido lavados en la cruz, pero estas cosas superfluas que allí el apóstol Pablo no les dice pecadores, les dice niños, les dice
inmaduros, les dice incapaces de entender las macanas que hacen, los reprende y les dice que, bueno, esas cosas así no prosperan, no van a quedar. La iglesia es purificada ahí, la figura del fuego, la iglesia es purificada. A la iglesia hay que quemarle la basura. Los pecados no están, pero la iglesia hay que quemarle la basura que se ha ido acumulando durante el tiempo. Entonces dice la Biblia que la novia queda preparada, la iglesia. Fíjense ustedes en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Me gustaría leer desde el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Ha pasado por el tribunal de Cristo. Le han quemado la basura, le sacaron la madera, el heno y la hojarasca y se presenta pura, como una virgen, delante de Cristo. Su esposa se ha preparado y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, ahora lo que queda de los santos, que somos nosotros, aunque nos cueste creerlo, pero según la Biblia somos los santos, ¿no? Entonces, lo que presentamos a Dios en ese momento es lo que Cristo tiene como objetivo según la carta a los Efesios, presentar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Para eso tiene que pasar por el tribunal de Cristo, para que queme todo lo que no sirve. Y cuando quema todo lo que no sirve, de pavadas nuestras, a lo mejor de cosas que a nosotros nos parecen insignificantes, y a lo mejor lo son, pero Dios no quiere eso, quiere que la novia se vista perfectamente. Imagínense una chica que viene vestida de novia para una ceremonia con un manchón de grasa acá o cualquier cosa así, ¿no? Bueno, es la figura de la iglesia. La iglesia viene revestida de las acciones justas de los santos. Estos santos que nos cuesta entenderlo ahora, lo sabemos técnicamente, teológicamente, doctrinalmente, que somos santos, pero el sentido de apartado en cuanto a que soy santo porque soy apartado por Dios para formar parte del cuerpo de Cristo, está bien, pero el sentido de la perfección que se le da habitualmente cuando la gente habla de santidad, ese sentido de perfección es intuitivo, es una expectativa que tenemos porque un día vamos a pasar por el tribunal de Cristo, la iglesia va a ser limpiada y la iglesia colectivamente va a estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante y va a presentarse delante del Señor. Todo esto ocurre antes del milenio, ocurre mientras aquí en la tierra está el tema del anticristo y de la gran tribulación. El orden cronológico no solamente está en Apocalipsis, está en Daniel también y en otros pasajes que nosotros podríamos leer, pero fíjense ustedes uno nomás, en el libro del profeta Daniel. Allí, en el capítulo que hemos estado mirando últimamente, capítulo 7, dice el versículo 18, viene como un injerto ahí, porque está relatando todas las macanas que ocurren en la tierra, todo lo que va a pasar con la sucesión de imperios hasta que venga el anticristo. Y mientras tanto dice, después, versículo 18, Daniel 7, 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo,
eternamente y para siempre. Es decir, el reino, ¿se acuerdan de una frase de Jesús? No temáis manada pequeña, ¿cómo sigue? Porque el Padre ha placido daros el reino. ¿Cuándo nos da el reino? Ese reino que está aquí es el reino que la Iglesia recibe después de pasar por el tribunal de Cristo. Es el papel de lija que el Señor le tiene que pasar a la Iglesia para sacarle las imperfecciones que todos nosotros tenemos y que todos nosotros notamos y de lo que todos tenemos conciencia. Yo a veces me pregunto, ¿cómo voy a hacer si Benjini y yo estamos en el cielo? Yo que lo critico todos los días, a lo mejor él me critica a mí, no sé, no me conoce, así que a mí no me va a criticar. O con algún hermano, así que yo no coincido. Por ejemplo, yo no coincido con Anacondia ni con Brayson. Los quiero, pero los conozco a ellos, sí, los conozco bien, charlo con ellos y todo, pero les digo, mirá, perdoname, pero yo con algunas cosas que vos hacés no coincido, no creo. Pero me voy a encontrar en el cielo. ¿Qué va a pasar? Que antes de eso, el tribunal de Cristo va a limar todas las cosas esas, va a sacar toda esa basura y va a dejar que cada uno herede lo que Dios nos ha dado, que es más importante que lo que nosotros hayamos ganado. Es importante entenderlo así, porque ahí dice que la Iglesia se presenta después del tribunal de Cristo en todo lo espléndido de su pureza, de su santidad, de su perfección. Entonces, en esa perfección, yo no me puedo imaginar a los codazos ahí con los hermanos con los cuales no coincido, ¿no? Hoy estábamos con el hermano Bautista y con Juan Gómez en casa y conversábamos con otro hermano, que no voy a decir quién es porque si no, de otra denominación, ¿no? Que es muy entusiasta, ¿no? Y muy... A veces los que lo conocemos, por lo menos Rosita, yo y otros que andamos por el barrio, nos parece que no es muy grato decir que este hermano es evangélico, pero él dice que sí, es. Yo creo que sí, que es. Y digo, bueno, si este hermano se muere mañana, me muero yo, pasado o hoy mismo, y bueno, tenemos que estar ahí en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hermanos que no se saludan y se mueren por ahí? ¿Qué pasa con los hermanos que son flojos para la vida espiritual y se mueren por ahí? Pasan por el tribunal de Cristo, Dios les saca todo y después vienen las consecuencias. Primero vamos a ver unos pasajes. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Yo antes usaba más la Biblia de Scofield, pero ahora uso la Biblia común porque la de Scofield a veces es muy buena, pero por ahí uno se entusiasma con algunas expresiones y se va del tema. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora viene el propósito, el objetivo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dónde está la iglesia santa y sin mancha en la actualidad? Es Arroyito, es la primera, es la iglesia de John MacArthur, la de Benny Hinn, la de algunos hermanos famosos de Estados Unidos, como Harold Lindsay y otros así, la de Dr. Warren, la del Dr. Criswell. ¿Cuál es la iglesia santa? La de John Guichot, la de Freyson. Acá se habla de una iglesia absolutamente santa y sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Esta es la iglesia que ha pasado por el tribunal de Cristo. Por eso es presentada como la esposa, porque fíjense
que es después del tribunal de Cristo, cuando vienen las bodas del Cordero. Es decir, la iglesia va a ser esposa de Cristo desde el punto de vista profético. Va a ser esposa de Cristo. Ahora es la novia de Cristo. Todo esto es un lenguaje simbólico, lo entienden, hermanos, ¿no? Pero son las etapas, porque como novia de Cristo la iglesia todavía está en imperfección. Están en los problemas. A veces son pecados muy graves y hay que darles con el hacha a los hermanos y ponerlos en disciplina, separarlos de la comunión, darles un tirón de orejas. Algunos se ofenden y después no aparecen 3 años y después vuelven de nuevo. Pero estamos así, estamos siempre... Y la iglesia está en crisis. Y desde que yo conozco la historia de la iglesia de Cristo, de las múltiples iglesias por las que he pasado, la iglesia está en crisis. Siempre está en crisis, porque cada día está en la encrucijada de tomar el camino de la santidad y de la sujeción, de la obediencia, pero no llega a esto. Un día llega, entonces hay todo este grito en el cielo, aleluya, empieza gritando allí, el pasaje que hemos leído en Apocalipsis, en Apocalipsis 19. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia viene santa, pura, vestida de lino fino, que son las acciones de los santos. Entonces hay una demostración tremenda de lo que es el premio a la iglesia cuando la iglesia alcanza su victoria total. Esta expresión es muy notable porque habla de la vestimenta de la novia. Llega para las bodas, es decir, llega para presentarse ante Cristo, llega para vivir en el cielo. Es esta enseñanza la culminación de la doctrina sobre el tribunal de Cristo. Vamos de nuevo al capítulo 19 de Apocalipsis, perdón. Estamos pensando en Apocalipsis. Versículo 6 otra vez en el capítulo 19. Todo el pasaje de nuevo ahora lo vamos a entender mejor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Fíjense, son 3 figuras sucesivas. Como la voz de una gran multitud, primero. Como el estruendo de muchas aguas, segundo. Como la voz de grandes truenos, tercero. Esto va ascendiendo, el volumen va ascendiendo. Y entonces dice, ¿qué decía la voz de la multitud? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Ese es un pasaje clave en este versículo. Fíjense el capítulo 21, versículo 2, que da la misma figura. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la figura de la iglesia perfecta. Entonces uno se aflige, sí, se tiene que afligir como pastor, como diácono, como maestro de escuela dominical, como miembro de la iglesia, como líder, porque las iglesias acá en la tierra son imperfectas. Yo conozco a miles de pastores en muchas partes del mundo, no encontré un solo pastor que me diga, mire hermano, mi iglesia es perfecta. ¿No? Son como esos que llevan 10 años de casado y dicen, ni un sí ni un no. Bueno, si en una iglesia no hay ni un sí ni un no, debe estar muerta la iglesia. Porque la iglesia siempre es así. Pero va preparada y cuando llega al tribunal de Cristo y se limpian todas esas asperezas y se le pasa el papel de lija y se la renueva y se la viste con la vestidura resplandeciente del lino de los santos, porque la iglesia ha sido santificada y purificada, entonces se presenta delante del Señor. Por eso dice el versículo 9, y el ángel que le estaba explicando estas cosas al apóstol Juan, el ángel me dijo, escribe,
Versículo 9 del capítulo 19. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Saben lo que es esta cena de las bodas del Cordero? Jesús dijo, y no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. La cena es no solamente una simple cena, es una cena que evoca el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la culminación del proceso de la redención, que podíamos explicar mucho más profundamente si en vez de tener unos minutos tuviéramos una hora o dos. Entonces, pero acá lo que interesa es felices los que llegan, los que vienen, es decir, nosotros somos estas personas. Y el ángel por las dudas le aclara a Juan y le dice, ojo, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Está diciendo, esto que yo te digo, lo dice Dios. Es decir, es como si Dios te lo hubiera diciendo. El ángel me dijo, dice Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, bienaventurados los redimidos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, se lo aclaró. Entonces se impresionó Juan. Bueno, les aseguro que si a mí me hubiera pasado esto, yo también me hubiera impresionado. Si viene alguien y me dice, Dios personalmente dice tal cosa, yo te lo digo, es palabra verdadera de Dios, ¿qué hago? Juan lo que hizo, se puso postrado a los pies para adorar al ángel. A mí me gusta esto, porque la Biblia enseña que nosotros vamos a servir a Dios. Yo lo tengo acá, pero no lo voy a mencionar. En la lección de la escuela dominical está en los pasajes que dicen, sus siervos le servirán. Este ángel le dice a Juan, yo soy un siervo, vos también. Con siervo significa los dos somos siervos. Cuando a veces uno escribe a un pastor amigo o a un obrero del Señor, o que no sea pastor, que está sirviendo su causa, a veces les pongo un abrazo de tu consiervo Samuel, ¿no? Pero que el ángel le diga a uno es otra cosa diferente. Que un ángel le diga a uno, quiere decir que reconoce en el creyente un consiervo, inclusive porque somos hijos de Dios porque Él nos compró con su sangre. Entonces le dijo, no Juan, no te arrodilles delante de mí, no te arrodilles tampoco delante de Rodrigo, ni de Gilda, ni de nadie de esos. Mira, yo soy consiervo tuyo y consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, después que pasa esto, y ya vamos a cortar por aquí dentro de un instante para pasar al momento de oración, porque hicimos las cosas al revés, para que haya motivo de alabanza y de adoración. Entonces aparece el Señor en esta primera visión. Aparece el Señor. Viene en un caballo blanco, que no es el mismo de los 4 jinetes del Apocalipsis que está al principio. Este es el Señor que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero. Después dice el versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué quiere decir esto? Los ejércitos celestiales no son en este caso los ángeles, porque dice vestidos de lino, fíjense, finísimo, blanco y limpio. ¿Y quién llevaba eso? Se le ha concedido a la iglesia, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiere decir que son los creyentes que acompañan al Señor en esta venida milenial. Esto no excluye que vengan también todos los ángeles que Dios quiera enviar. Sí, vendrán también sin duda alguna. Pero aquí dice que los creyentes son llamados ejércitos celestiales y somos ejércitos de Dios. Somos ejércitos de Dios. Somos sus huestes. Hemos participado de la guerra espiritual, de la batalla contra el mal. Hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe.
Y entonces, después de pasar por el tribunal de Cristo y que se borren todas nuestras imperfecciones, venimos con el ejército de Jesucristo, venimos ahí. Y al venir ahí, esto es interesante, que nos pone exactamente en el orden cronológico de los acontecimientos proféticos. Entonces va a empezar el milenio después de la derrota del anticristo. Ahora, la Biblia es muy coherente y a medida que la vayamos estudiando no vamos a entrar en cada detalle porque eso necesitaría años, pero nos vamos a dar cuenta que las cosas están ocurriendo. Uno se pone a mirar ahí el lío de Camp Davis, el problema de Israel con los palestinos. Uno se pone a mirar los problemas de la iglesia o los reclamos de justicia, como decíamos el domingo, y uno piensa, mi hermano, se acercan las bodas del Cordero. Ya está escrita la participación. Es como cuando se va a casar una pareja, mandan la participación, ya está escrita. Por eso, fíjese que hay invitación y todo, dice el pasaje, bienaventurados los que son invitados, porque el llamado es invitado a la cena de las bodas del Cordero. ¿Usted recibió su tarjetita? Su tarjetita está invitado a la fiesta de las bodas, no simplemente a la ceremonia, a la fiesta, donde Jesús, como dijimos recién, participará de esa copa que Él dijo, no la beberé hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Hay mucho de maravilloso en todo esto y nos damos cuenta si lo pensamos un poco, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir que muchos que nos rodean puedan participar de veras de esas bodas del Cordero y que Satanás fracase en todo intento que haga él de hacernos callar esta maravillosa revelación de la palabra de Dios. Hay tres palabras que no nos hemos dedicado a pararnos en su consideración. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Son tres palabras, mejor dicho, tres frases. Versículo 16, porque el Señor mismo, primera frase, con voz de mando. Segunda frase, con voz de arcángel. Tercera frase, con trompeta de Dios. Son tres con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. A mí me llama mucho la atención esto. Y vamos a ver qué podemos sacar en limpio en un rato esta noche, porque esto da para cualquier cantidad de cosas. Me resulta más fácil empezar con la expresión con trompeta de Dios. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia la trompeta es un instrumento de música que se usa en relación con las festividades, con los grandes acontecimientos y con la guerra, con las batallas. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo puede llamar a la batalla? Quiere decir que la trompeta era una advertencia de batalla y que se asocia con el arrebatamiento, no solo está acá. Ustedes saben, les voy a adelantar algo que vamos a ver más adelante, que un arrebatamiento es el arrebatamiento en relación con Jesús cuando lleva a la iglesia. Pero después que el Señor lleve a la iglesia, después de la época en que el anticristo persiga a los creyentes de Israel que no son la iglesia y los someta a toda clase de persecuciones, de sufrimientos, dice la Biblia, dijo Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24,
Dijo Jesús, hablando del tiempo de la gran tribulación, algo terrible. Dice el versículo 29 de Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto viene después del arrebatamiento de la iglesia. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No voy a entrar en la explicación de este pasaje ahora, sino señalar que las trompetas se asocian con el arrebatamiento tanto antes del milenio como después del milenio. Pues es interesante esta expresión, la voz de trompeta, porque en este caso la voz de trompeta acompaña un gran acontecimiento, pero acompaña también una batalla. ¿Ustedes se acuerdan? Lo mencionábamos un poco en la escuela dominical y en el mensaje del domingo. ¿Ustedes se acuerdan que lo pregunté ese día? Le pregunté a la gente, muchos de ustedes estaban y otros no. Cuando Moisés se murió, ¿qué pasó con Moisés? ¿Cómo? Lo enterró Dios, dice la Biblia. Perfecto. Pero también dice la Biblia en la epístola de Judas, versículo 9, ¿quién lo quiere leer? Judas, no el Iscariote, por supuesto. Judas, en el versículo 9, tienen ahí ustedes un detalle interesante que les sugiero que lo lean. Sí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Muy bien. El arcángel Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿por qué puede haber peleado por el cuerpo de Moisés? Porque era un cadáver. Era que Miguel lo quería enterrar él no lo quería dejar en el poder del diablo. ¿Bisoglio? Bueno, todo está bien menos un detalle. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, dice este libro. Pero luego Judas nos revela, eso sí, está muy bien lo que ha dicho Bisoglio, que cuando Jesús se transfiguró, aparece a su lado Moisés y Elías. Moisés es un precursor en este sentido, es un hombre que resucita, recibe un cuerpo incorruptible y es llevado al cielo. Y la razón por la que Satanás se opone es porque Satanás es, dice la Biblia, Efesios 2:2, si lo quieren leer, es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, es el príncipe del espacio exterior. Jesús lo llamaba el príncipe de este mundo y abarca toda una franja
alrededor de nuestro planeta y no sabemos si más allá, si llega, por ejemplo, hasta el sistema solar. Pero alrededor de este mundo sí, porque cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, huestes espirituales de maldad en el espacio exterior. Esa posición de Satanás nos explica por qué a veces aparece Satanás dialogando con Dios, no al mismo nivel, pero como si estuviera a otro nivel que el nuestro, y puede decirle a Dios: ¿cómo no va a prosperar tu siervo Job, por ejemplo? ¿Cómo no va a prosperar si le has dado todo para que prospere? Entonces Dios le dice: bueno, puedes probarlo. Esa potestad del aire nos explica por qué cuando hay una tormenta, cuando Jesús se pone en su barca en dirección a la tierra de los Gadarenos, donde estaba un endemoniado que tenía 2000 demonios y había un culto demoníaco en la zona. Viene una tormenta y agita la barca, y Jesús reprende la tormenta. Jesús reprende porque eso procede de la potestad del aire. Esa potestad del aire es la que se ve afectada cuando uno de nosotros quiere atravesarla, en el sentido espiritual hablo, por una razón muy simple, porque Satanás, una de las cosas que nunca va a perdonar, no va a perdonar ninguna, pero una de las cosas que nunca va a perdonar es que nosotros los seres humanos hayamos venido a reemplazarlo a él, que era el príncipe de este mundo, a quien le dijo a Jesús. Le mostró los reinos del mundo y su gloria, y que le dijo: a quien quiero lo doy, porque a mí me ha sido dado. Repito, a mí me ha sido dado, dice Satanás, y a quien quiero lo doy. El mundo, su gloria y la potestad de las huestes celestiales de maldad, o de las huestes de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación, Pablo, potestad del aire, en Efesios 2, y después otra vez insistiendo en Efesios 6 con esa misma figura, y como vamos a ver enseguida en otras figuras más, demuestra que el sonido de la trompeta advierte: ojo, hay un arrebatamiento. Ahora, no hay que pelear por un solo creyente, hay que pelear por millones que van a invadir. Por eso es la voz de arcángel. ¿Qué tiene que ver la voz de arcángel? Bueno, vamos a empezar primero con la voz de mando y después con la voz de arcángel. ¿Qué es la voz de mando? Hermano Sumaya. No, esto es lo que voy a explicar ahora. No. El problema no se refiere a nuestro destino espiritual en el momento de morir, porque Pablo dice claramente que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, dice Pablo, y prefiero estar con Cristo, creo que es mucho mejor, pero por causa de ustedes me tengo que quedar acá, dice Pablo. Además la Biblia dice: nuestra vivienda está en los cielos, etc. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando el Señor levante a su pueblo, busque a los redimidos físicamente, es decir, cuando resucitemos. Nosotros creemos en la resurrección, afirmamos que un día vamos a resucitar. Yo estoy seguro que un día voy a resucitar. Yo sé que cuando me muera, si me muero en este momento, por ejemplo, mi espíritu va a estar con Dios, pero mi cuerpo va a ir al cementerio, o lo van a cremar, como Rosita dice que ella quiere que la cremen. Bueno, le pongan crema o la cremen. Digo, bueno, me va a cremar, va a venir una bomba atómica, me va a vaporizar, en fin, puede pasar cualquier cosa. Me caigo en el mar y me devoran los tiburones, o me comen los gusanos, pero mi cuerpo se queda por acá. Mi cuerpo se queda acá, eso no hay más remedio, se queda.
Ahí están en el cementerio. En realidad los cementerios no sé para qué sirven, pero van ahí, bueno, quedan ahí. Cuando el Señor venga a buscarnos, a buscar a su iglesia, como dijo hoy Solio, vamos a levantarnos, si estamos muertos y si estamos vivos igual, vamos a levantarnos con cuerpos incorruptibles. Quieren leer 1 Corintios 15, un pasaje muy famoso que también de paso habla de la trompeta. 1 Corintios 15 dice, versículos 51, 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aparecerá la generación incorruptible, es decir, el grupo de los hijos de Dios reservado, como suele decir Billy Graham, para reinar y trabajar en el universo. Entonces, en ese momento es cuando suena la trompeta, advierte el acontecimiento y se produce la batalla. La voz de mando es que el Señor llamará. Cuando llamó a Lázaro, Lázaro ven fuera, y Lázaro salió. Pero Lázaro no fue la resurrección final, no salió con un cuerpo incorruptible, no es la resurrección de la que estamos hablando. Todas las demás resurrecciones son resurrecciones de cuerpos comunes y silvestres que vuelven a ser corruptibles como antes. Pero cuando el Señor llame aquí, Satanás, que ha tenido el imperio de la muerte, según dice el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, después se lo leen en su casa, Satanás, que ha tenido el control de nuestra carne, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la primera epístola de Juan, capítulo 5. Satanás entonces reacciona. No puede ser que ahora aparezca una multitud de millones y millones y millones de personas incorruptibles que van a ir a encontrarse con Jesús, dice el pasaje, en las nubes, en el aire, en el cielo. ¿En dónde? En el terreno que a él le corresponde. Entonces la voz de mando es la voz cuando Dios llama, porque los muertos en Cristo oirán su voz. La Biblia lo enseña así: los que estemos vivos oiremos la voz del Señor y seremos llamados. Esa voz de mando marca el punto de partida de una batalla, pero no la tenemos que librar nosotros, hermanos Sumaya, porque vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12 la otra parte de la cuestión, donde la voz de mando es una voz necesaria para superar el conflicto. Pero fíjense ustedes el capítulo 12. El capítulo 12, siempre explico que el Apocalipsis es un libro sencillo. A algunos hermanos no les gusta. A mí me gusta, tengo un montón de Biblias rotas en las páginas, esta también la tengo bastante arruinadita, miren. Porque es lindo conocerlo un poquito. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por un lado. Después apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Bueno, el dragón está ahí explicado en el versículo 9, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el diablo. La mujer con 12 estrellas no es la Virgen María, porque la Virgen María no tenía 12 estrellas ni 12 hijos. Israel sí, en el sueño de José. En el sueño de José aparece proféticamente la figura de Israel en forma de estrellas. Y Israel da a luz a Jesús.
Porque si bien María es la madre, la que tiene el parto, el embarazo y el parto producido todo por el Espíritu Santo, María pertenece a Israel, al linaje de David. Y entonces el Hijo, a su vez, que es Jesús, el Hijo que es Jesús aquí, el Hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesús, pero es también cada creyente, porque por eso está la figura, dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero en el mismo Apocalipsis capítulo 2, los versículos 26 y 27, dice el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Quiere decir que cada creyente va a tener esta virtud. Entonces, cuando dice aquí, su Hijo fue arrebatado, es arrebatado el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que tiene poder para regir a las naciones. Y si es así, entonces aparece la gran batalla en el cielo. Hay pasajes que después vamos a estudiar en otros análisis bíblicos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, las huestes celestiales de maldad que están descritas en Efesios 6 y en Efesios 2 no van a estar más en el cielo. Con motivo del arrebatamiento van a ser vencidas no por nosotros, sino por fuerzas angelicales, y por eso en el cielo se oirá una gran voz, versículo 10, diciendo, ahora ha venido la salvación. Porque nuestros cuerpos estaban contenidos en la tierra por la barrera aparentemente infranqueable de las huestes espirituales de maldad. Estamos esperando, la Biblia habla mucho de la espera, no de nuestras almas o de nuestros espíritus, como querramos decir, que vamos a ir a estar con el Señor. Si yo me muero en este segundo, en este mismo segundo, ya estoy con el Señor en su presencia. Pero esos cuerpos que esperan, que se deshacen, que se queman, no hay problema si usted quiere quemar su cuerpo, por supuesto, mientras no se suicide antes, ¿no? El cuerpo es un cuerpo corruptible, igual se va a corromper. Usted lo pone en el cementerio, se va a corromper lo mismo. Pero ese cuerpo subyacente, latente, está ahí esperando que se rompa la barrera la rompe Dios. Porque cuando es rota esa barrera, las huestes espirituales de maldad caen sobre la tierra, dice la Biblia. Observen bien el lenguaje aquí. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera, fíjense ustedes la expresión, ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, etc. Pero el versículo 12 dice, siempre a la luz de este análisis, por lo cual, alegraos cielos, alégrense cielos. Uno dice, ¿cómo? En el cielo no hay siempre alegría, ¿sí? ¿Quiénes se deben alegrar en el cielo? Los que llegan, los arrebatados, llegan a la presencia del Señor. Entonces, alégrense cielos, alégrense los que están allí, y los que moran en ellos, es decir, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los creyentes redimidos, también los ángeles que acaban de tener una gran victoria, y todos los seres celestiales, alégrense. Y después dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra y del mar se van a encontrar con que Satanás es arrojado sobre la tierra. Otro día vamos a hablar de Israel, que es la mujer esta que aparece aquí perseguida. Y el versículo 17 dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque se produce en ese momento el retorno de los judíos a Dios. Y entonces, ¿qué hace el diablo?
el diablo cae a la tierra y nuevamente sale el dragón, sale la misma bestia. Dice, me paré sobre la arena del mar, capítulo 13, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esto lo explicamos bien el otro día, porque la misma Biblia se encarga de aclararnos en el capítulo 17 cómo es esta bestia. La bestia, las 7 cabezas, dice el versículo 9, son 7 montes, son 7 reyes, etc. 12, el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, etc. La misma Biblia explica que estas figuras son simbólicas. La misma Biblia lo explica, no necesitan ir a un comentario. Pero lo que quiere decir la Biblia es que, muy bien, el diablo es arrojado sobre la tierra, lo primero que hace allí entonces es implementar el gobierno del anticristo. Entonces comienza el gobierno del anticristo. Entonces comienza la persecución en contra de Israel. Entonces comienza la gran tribulación que está descrita ahí adelante en el capítulo 13. Primero, un tiempo en que la gente se desconcierta y adora al dragón y a la bestia, adora al anticristo y a Satanás mismo en persona, y después sigue en esa línea que conduce a la autodestrucción de la humanidad con la complicidad de Satanás. ¿Por qué voz de arcángel? Porque Gabriel es el que preside esta batalla. A veces nosotros, claro, los que conocemos algo del tema católico, nos explicamos por qué ellos ponen estos ángeles, en este caso Miguel, perdón, yo dije Gabriel recién, el arcángel Miguel. Yo cuando era chico solía ir a la Plaza Buratovich y ponían en la plaza todo alrededor de la manzana, pero a gran altura, yo diría 10 metros, más alto que el techo del templo, un cable de esos que usan los equilibristas, ¿no? Y yo iba con otros chicos para mirar, porque nosotros vivíamos, mejor dicho, mis abuelos vivían cerca, a mirar ese cable porque creíamos que iba a haber un show, y había un show. Había una imagen del arcángel Miguel que iba flotando sobre ese cable. Yo no sé cómo se ingeniaban para hacerlo, y daba toda la vuelta, porque lo llamaban el protector de los creyentes. Pero la verdad es que es el protector de los creyentes, pero no hay por qué hacerle oraciones a él. Si nosotros leemos el libro de Daniel, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Daniel, que Miguel aparece siempre ayudando a los enviados de Dios. Dios envía a un hombre, no sé si hombre o qué, porque era un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego. Era algo más que un hombre común, era un enviado de Dios que venía del cielo, y le dice eso a Daniel. Versículo 12, Daniel, no temas, porque Daniel se quedó intimidado al ver semejante aparición, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, se me opuso durante 21 días. Es decir, aunque Dios me enviaba, tropecé con este opositor 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Después dice, más adelante, en el mismo relato, dice el versículo 21, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, contra estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ninguno me ayuda, sino Miguel, vuestro príncipe. Y si ustedes avanzan, en el capítulo 12, hablando del tiempo del fin, dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe,
que está de parte de los hijos de tu pueblo. Así que se pone a Miguel como protector de los creyentes. Y aquí, en relación con el episodio donde el cuerpo de Cristo es arrebatado, aparece Miguel luchando contra todas las potencias diabólicas que estaban trabajando. Fíjense, uno dice, bueno, todo esto es una parábola, pero aunque fuera una parábola la de Daniel, de todas maneras quiere decir algo. Nos está diciendo, viene un enviado de Dios, quiere buscar a Daniel y para cruzar la barrera tarda 21 días. La barrera demoníaca. Y necesita que Miguel lo auxilie. Entonces uno dice, bueno, esto no es una novela de ciencia ficción, no es la guerra de las galaxias, no es una película de un video alquilado. Acá dice que Dios envía un personaje para ayudarlo a Daniel y explicarle cómo son las cosas, y es parado en el camino por ese cinturón etéreo formado por las fuerzas diabólicas que la misma Biblia describe enfáticamente, no solo en los pasajes que estoy mencionando, sino en muchas partes más, señalando que efectivamente la tierra está bajo el dominio satánico, y está bajo el dominio satánico porque hay fuerzas flotando que están descritas por Pablo cuando escribe a los Efesios, y no solo a los Efesios, pero en este tipo de estudio nosotros tenemos que entender, el arrebatamiento va a ser una victoria de la Iglesia, pero la batalla contra Satanás va a ser librada por Miguel y sus ángeles, por un arcángel. Por eso es que Tesalonicenses dice que ahora podemos entenderlo mejor, cuando la Iglesia sea arrebatada será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por eso, si no, ¿para qué? ¿Para qué? Hace falta esto para que esa batalla ocurra. Que uno puede decir, bueno, tal vez no será tan literalmente, porque uno por ahí va a imaginar ovnis peleando entre sí con rayos láser y cosas por el estilo. Yo no sé cómo va a ser la batalla. Yo sé que sí va a ser la batalla, y que a causa de la batalla Satanás va a perder su dominio del espacio y va a venir a ejercer un dominio mucho más cruel sobre la tierra, como no lo ha ejercido hasta ahora. Por eso Jesús decía que la gran tribulación será una tribulación como jamás ha sido en el curso de la historia. Y después seguiremos estudiando las lecciones. Yo sé que después de hablar así con tanto entusiasmo, dentro de media hora llego a casa y no me sale ninguna palabra más. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que la cosa es así. Más todavía, va a ser así. Va a ocurrir así. Les digo para que se acuerden cuando llegue el momento. Entonces nos vamos a acordar de lo que dice la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Y el hecho de nuestro traslado al reino de Dios, en el momento que sea, si no somos nosotros, serán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero va a ocurrir y se está acercando según la Biblia. A veces uno quiere tratar de encontrar algún argumento racional para decir, no, esto es típico de la literatura apocalíptica, de los tiempos de Daniel en Persia y Babilonia, o es típico de la lectura apocalíptica de los tiempos de Juan. Pero lo que hemos visto esta noche no es literatura apocalíptica, es Tesalonicenses. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Quiere decir mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, y será así, estoy seguro. Y por fe creo que lo compartiremos todos en el momento en que suene la trompeta de Dios.